A raíz de la detención del líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, alias El Marro, vale la pena preguntarse si el presidente López Obrador va a seguir utilizando esta controvertida estrategia que se utilizó por muchos años en materia de seguridad y que es conocida como Kingpin Strategy. Para ello, es importante analizar algunos hechos importantes. El primero, el gobierno del presidente López Obrador no había detenido a un líder criminal importante desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018. Esto era una gran diferencia con respecto a las otras administraciones presidenciales anteriores que habían utilizado cualquier cantidad de recursos tecnológicos, humanos, financieros para detener a los líderes del momento. Es cierto que descabezar organizaciones nunca fue una prioridad del presidente. Lo ha dicho de forma pública en sus conferencias mañaneras y también lo ha dicho de forma privada a miembros de su gabinete. Su aproximación a los temas de inseguridad en México se basan en otros métodos, principalmente en combatir la corrupción, en otorgar perdón a delincuentes con esta también controvertida estrategia de abrazos no balazos y por supuesto enfocarse en temas sociales. Sin embargo, la detención del Marro pudiera ser un indicador de que la voluntad del presidente de ir tras los líderes criminales estaría cambiando, o quizá de algunos miembros de su gabinete. Y entonces podríamos estar esperando que otros líderes criminales también serían detenidos en un futuro. Esta estrategia Kingpin fue diseñada por la DEA desde los 90 y ha sido utilizada tanto para perseguir narcotraficantes en México, Colombia o en otros países, como para perseguir terroristas en Afganistán. La estrategia, por supuesto, tiene variantes. Primero hay que decidir si se asesinará o se va a detener al líder criminal. En segundo lugar, hay que, por supuesto, decidir el impacto o analizar el impacto que va a tener esa intervención dentro de la organización, y para eso también hay dos opciones. La primera, una Kingpin inmediata, rápida, con fuerza contundente, pero sin preocuparte en los daños colaterales dentro de la organización. Sí, sin preocuparte qué es lo que le va a pasar a la organización una vez que el líder no está. La segunda es un tipo de Kingpin mucho más elaborada, que no tiene urgencia y sobre todo tomando en cuenta el resultado final que quieres lograr con esa organización que ha sido intervenida. Segundo hecho importante, recordemos que los expresidentes Calderón y Peña Nieto fueron fieles impulsores de la estrategia Kingpin. Para ello organizaron e instruyeron a instancias militares, civiles, de seguridad y de inteligencia a que fueran tras los líderes criminales, por supuesto cooperando con las agencias norteamericanas, y realizar sobre todo acciones de Kingpin rápidas, sin preocuparse por lo que le iba a pasar a la organización criminal. El resultado en términos de seguridad fue positivo en algunas ocasiones, pero realmente pobre en otros, dado que el mapa criminal hoy es mucho más grande, con organizaciones más polarizadas y sobre todo más violentas. Es importante resaltar que las estrategias Kingpin sí pueden funcionar siempre y cuando se entienda el alcance que tienen y los límites, por supuesto. Por ejemplo, si se aplica a organizaciones jóvenes cuya toma de decisiones es vertical, la Kingpin pudiera funcionar porque abre una ventana de oportunidad para desmembrarlas una vez que quitas al líder. Sin embargo, no es una estrategia, la Kingpin no es una estrategia efectiva si tú la utilizas con organizaciones mucho más grandes, más horizontales, con toma de decisiones mucho más descentralizada, donde el que no esté un jefe no es realmente relevante para el día a día de la organización. Por ello, es importante reconocer que la implementación de la Kingpin en contra del líder del cártel de Santa Rosa de Lima pudiera ser efectivo porque logró un doble éxito. Por supuesto, el primero es permitirle al presidente tener la primera victoria táctica contra la criminalidad organizada que pudiera presumir.
y el segundo es tener la oportunidad de afectar a la organización criminal aun a pesar de que familiares del marro tomen el control de esa organización. Recordemos que el Cártel Santa Rosa de Lima es una organización relativamente pequeña, vertical en su toma de decisiones, controla pocos territorios, con operaciones muy focalizadas, como por supuesto el contrabando de gasolina, y por ello se esperaría que esta detención sirva para desmembrar o al menos quitarle peligrosidad a esa organización criminal. Tercer hecho importante. Aún a pesar del éxito de esta operación, pudiéramos suponer que la estrategia Kingpin no será parte de las acciones del gobierno del presidente López Obrador en el futuro, y no solamente porque no quiere parecerse a las administraciones anteriores, sino principalmente porque no le interesa desarticular organizaciones criminales. Recordemos que el presidente inició su estrategia de seguridad prácticamente contra el Cártel de Santa Rosa de Lima cuando en enero de 2019 lanzó una estrategia ambiciosa, militar y civil, contra el robo del combustible. Para ello desplegó a las Fuerzas Armadas, estrenó a una incipiente Guardia Nacional, protegió ductos, restringió la oferta de gasolina, etc. Por ello era de esperarse que en su mente siempre estuviera la detención del marro, porque su organización afectaba a uno de los principales intereses de su gobierno, que es Petróleos Mexicanos. Por supuesto, existen otros líderes de criminales que operan bandas de robo de combustible tanto en Puebla o en Veracruz y que pudiéramos esperar que vayan a ser detenidos en un futuro. Sin embargo, el presidente no ha mostrado intenciones de querer afectar a líderes de otras organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Jalisco Nueva Generación, por mencionar algunas. Hay muy pocas menciones, si nos fijamos detenidamente, no encontraremos menciones o muy pocas en el discurso presidencial sobre estas organizaciones o de intereses públicos que afectan estas organizaciones criminales. Sin embargo, por semana encontramos al menos una mención a algún criminal o algún político que afecta a Petróleos Mexicanos. Aunque tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel de Jalisco Nueva Generación han puesto la vara de la violencia muy alta, al atacar principalmente al gobierno y a la población en general con acciones como Culiacán el año pasado, los videos de manifestación de poder en este año, los ataques certeros en contra de comunidades en Michoacán, el asesinato de un juez federal y su esposa, y el atentado en contra del secretario García Harfuch en la Ciudad de México, esto no ha sido suficiente para captar la atención del presidente López Obrador y decidirse a ir tras los líderes criminales de estas organizaciones. Por ello, consideramos que mientras el nombre de algún criminal no esté en el discurso presidencial o en su radar, difícilmente podríamos esperar una estrategia Kingpin para desarticular a las bandas criminales. Por ello hacemos esta recomendación estratégica. Si es que el gobierno no considera relevante ir tras otros líderes criminales, una opción podría ser reducirles la voluntad de que estos líderes sigan generando violencia. Para ello, se tendría que cortar con acciones puntuales de inteligencia los hilos delgados de los cuales depende su centro de gravedad. Estos centros de gravedad son distintos en cada organización y van más allá del propio dinero o de los propios esfuerzos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.